Dinero, poder, fama, millones de personas adorándolos. Parecía que habían ganado el juego de la vida, pero entonces todo comenzó a derrumbarse. Adicciones, cárcel, bancarrota, familias destruidas, carreras arruinadas, cuerpos que comenzaron a apagarse frente a millones de personas. Algunos lograron escapar, otros no llegaron a tiempo, porque quizá lo verdaderamente aterrador de llegar a la cima es descubrir cuándo puedes perder, cuando empiezas a caer. Estas son las 7 historias de 7 leyendas del mundo del entretenimiento que llegaron a tenerlo prácticamente todo y terminaron perdiendo mucho más de lo que alguna vez imaginaron. Si te gustan esta clase de historias, dale like y suscríbete. Así que sin más, comenzamos. Si hablamos de tocar a Dios, Diego literalmente le prestó la mano en el Mundial de México 1986. Ese fue su clímax absoluto. Llevó a Argentina a ser campeona del mundo y se convirtió en el ídolo máximo del Napoli en Italia, un equipo al que hizo gigante. En ese momento, Maradona no era solo un jugador de fútbol, era una religión. Pero la caída libre comenzó de forma oficial en marzo de 1991. Diego dio positivo por cocaína tras un partido entre el Napoli y el Bari. Lo suspendieron por 15 meses y salió de Italia por la puerta de atrás. 3 años después, en el Mundial de Estados Unidos 1994, como él mismo lo dijo: me preparé muy bien para este Mundial, me preparé como nunca. Hablan de la efedrina y yo después del partido corrí 10 kilómetros y me duele mucho porque me cortan las piernas, porque me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir, de un montón de cosas. Con un nuevo doping positivo, esta vez por efedrina. Ese fue el clavo en el ataúd de su carrera en la élite profesional. Y el retiro de Maradona fue una montaña rusa de escándalos, problemas de salud gravísimos por su adicción a las drogas y al alcohol, y operaciones de bypass gástrico por problemas de obesidad. Pasó de ser el mejor atleta del mundo a un hombre que apenas podía hilar frases completas en televisión. Yo con Jorge tengo una... Terminó falleciendo en noviembre del 2020, a los 60 años. Nada, la noticia es esta, que murió Diego, que un paro cardiorrespiratorio. Sí. En una habitación con un corazón desgastado y rodeado de un entorno médico que hoy enfrenta juicios por negligencia. Es el año 2004. Lindsay Lohan era la reina adolescente del mundo. El estreno de Chicas Pesadas la catapultó como la actriz joven mejor pagada y más buscada de Hollywood. Tenía carisma, talento genuino y un futuro que prometía premios Oscar. Era el rostro de toda una generación. Pero el desastre comenzó en el 2007. La presión de ser el sostén económico de su familia y el acoso brutal de los paparazzis la empujaron a las fiestas extremas. Ese año fue arrestada 2 veces por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de los sets de grabación de primer nivel a los pasillos de los juzgados y las clínicas de rehabilitación. Si Lohan tiene un pie dentro de la cárcel, resulta que una fiscal de California duda que la actriz haya cumplido sus horas de servicio comunitario. Durante casi toda la década del 2010, Lindsay Lohan se volvió veneno para las taquillas. Los directores no querían contratarla porque era imposible asegurarla financieramente. Nunca llegaba a tiempo al set, perdió toda su fortuna, enfrentó embargos por no pagar impuestos y su imagen pública quedó reducida a fotos de arresto. Como dato real a la actualidad, hoy en día ha logrado estabilizarse, se casó y volvió a hacer películas más pequeñas, pero su carrera dorada original quedó completamente destruida por una década oscura.
En 1986, con solo 20 años, Mike Tyson se convirtió en el campeón de los pesos pesados más joven de la historia. No solo ganaba, destruía a sus rivales en el primer asalto, ganaba decenas de millones de dólares por peleas que duraban 90 segundos. Era literalmente el hombre más temido del planeta. Pero el castillo de naipes se derrumbó en dos partes. Deportivamente, el quiebre fue en 1990 en Tokio, cuando un boxeador totalmente desconocido, Buster Douglas, lo noqueó porque Tyson ni siquiera había entrenado muy bien. Pero la verdadera caída personal fue en 1990, cuando fue condenado a prisión. Pasó 3 años en la cárcel. Al salir intentó recuperar su gloria, pero su mente ya no estaba ahí. El famoso mordisco a la oreja de Evan Holyfield en 1997 fue la prueba definitiva. En 2003, habiendo ganado más de 300 millones de dólares en su carrera, Tyson se declaró en bancarrota total, con deudas de 23 millones de dólares. Terminó con sobrepeso, adicto a la cocaína y haciendo cameos vergonzosos en películas para pagar las cuentas. Hoy, al igual que Lindsay Lohan, ha encontrado paz a través de podcasts, negocios alternativos, pero su época como emperador del boxeo terminó completamente en la ruina. Es marzo de 1970, es el Festival de la Canción Latina. José José interpretó El Triste, paralizó a todo México. Su voz era un instrumento privilegiado, un talento de esos que nacen una vez cada 100 años. Durante los 70s y 80s, especialmente con su disco Secretos, vendió millones de copias y se coronó indiscutiblemente como el príncipe de la canción. Pero el inicio de su fin no fue un evento de un solo día, sino una enfermedad que se lo fue comiendo vivo desde la década de los 90s. El alcoholismo, la bebida y el uso de cortisona para desinflamar sus cuerdas vocales comenzaron a destrozar el único patrimonio real que tenía, su voz. El momento crítico fue a finales de los 90, cuando en sus conciertos ya no podía alcanzar notas altas, se quedaba sin aire y emitía sonidos rasposos. Terminó perdiendo su voz por completo. Perdió también su fortuna debido a malos manejos de sus representantes e incluso de familiares. Sus últimos años fueron tristísimos. Sufría de una enfermedad llamada Lyme, cáncer de páncreas, y apenas podía hablar en un susurro inaudible. Y a mí me había sucedido algo que hasta la fecha no sabemos qué fue. Murió en el 2019, en medio de un escándalo mediático donde sus hijos literalmente se peleaban por saber en dónde estaba escondido el cadáver. La tragedia total para un hombre que le cantó al amor como nadie. En el Mundial de México 1970, Pelé se consagró ganando la Copa del Mundo con Brasil, jugando en el que muchos consideran el mejor equipo de la historia. Edson Arantes do Nascimento era, sin debate en ese momento, el rey. A diferencia de los demás, en esta lista la caída de Pelé no fue por drogas o por crímenes, sino por ruina financiera y problemas familiares. El quiebre comenzó poco después de su retiro inicial en los años 70. Por confiar en empresarios y amigos que manejaban su dinero, quedó prácticamente en la quiebra. Esto lo obligó a salir del retiro y mudarse a Estados Unidos para jugar en el Nueva York Cosmos a los 35 años, únicamente para pagar sus deudas millonarias. Si bien recuperó su dinero siendo la figura comercial más grande del fútbol, sus últimos años estuvieron marcados por un profundo sufrimiento. Su hijo, Evinho, fue condenado a prisión, algo que destrozó a Pelé públicamente. Físicamente, el final fue duro. Problemas graves de la cadera lo dejaron postrado en una silla de ruedas, sufriendo de depresión por no poder caminar, hasta que un agresivo cáncer de colon le quitó la vida en diciembre del 2022.
A principios de los 90, Mi Pobre Angelito 1 y 2 lo convirtieron en el niño estrella más famoso del planeta. Con solo 10 años, Macaulay cobraba sueldos de $8 millones por película. Era el amigo personal de Michael Jackson. Tenía el mundo a sus pies, pero el quiebre no fue culpa suya, sino la avaricia adulta. En 1994, sus padres iniciaron un divorcio tóxico y una brutal batalla legal por la custodia de Macaulay, o más bien, digamos, por la custodia de su fortuna de $50 millones. A los 14 años, harto de ser explotado, Culkin demandó a sus padres para emanciparse, tomó control de su dinero y se retiró de la actuación, pero el trauma le pasó factura. En el 2004 fue arrestado por posesión de marihuana y medicamentos sin receta. La foto de su arresto dio la vuelta al mundo. Años más tarde aparecieron fotos suyas caminando en Nueva York, luciendo extremadamente delgado, pálido y con un aspecto enfermo, lo que encendió los rumores de adicciones fuertes. Afortunadamente sobrevivió a ese oscuro pozo y hoy vive una vida tranquila, alejado de los reflectores gigantes y formando una familia. Pero su etapa de estrella dorada en Hollywood quedó enterrada en los traumas de su infancia. También lo puedes ver el día de hoy en algunos comerciales, recordando aquellos momentos de su épica película Mi Pobre Angelito. Mom? Hey Google, what's on my calendar today? Los años 50 lo vieron nacer, pero su pico máximo de madurez artística llegó a finales de los 60 con su comeback special y sobre todo en 1973 con el concierto Aloha from Hawaii, visto por más de 1.000 millones de personas vía satélite. Elvis era el rey del rock and roll, una deidad intocable en la música, pero ese mismo año, en 1973, su esposa Priscilla se divorció de él. Eso fue el gancho al hígado del que nunca se pudo recuperar, combinando un ritmo de trabajo inhumano impuesto por su manager, el coronel Tom Parker, quien obligaba a dar 2 shows por noches en Las Vegas. Elvis comenzó a depender de un cóctel brutal de pastillas recetadas por su médico personal para poder dormir, despertar, tener energía y calmar su dolor. En cuestión de 4 años, el rey se desmoronó, engordó muchísimo, olvidaba las letras de sus canciones en el escenario y balbuceaba frente al público. Su cuerpo estaba intoxicado legalmente por recetas médicas. El trágico final ocurrió en agosto de 1977. Elvis fue encontrado sin vida en el baño de su mansión de Graceland por un ataque cardíaco masivo provocado por el abuso crónico de medicamentos. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. Tenía tan solo 42 años. La fama es una lupa gigante. Multiplica el dinero, los aplausos y los lujos, pero también multiplica los vacíos, los miedos y los demonios personales. Estas 7 leyendas consiguieron lo que millones sueñan, pero pagaron un precio que muy pocos estarían dispuestos a asumir. Déjame aquí en los comentarios cuál de estas historias te impactó más. Y también dale like si es que te gustan esta clase de historias y de videos. Suscríbete para ver más videos en el canal. Si te fijas bien, hay un patrón macabro que conecta todas estas historias. No es casualidad que la mayoría de los que vimos tocaron el cielo cuando apenas eran chicos o jóvenes. Y aquí es donde tenemos que hablar del verdadero villano en las sombras, el pésimo manejo de la fama temprana. Para poder entender cómo terminaron así, tenemos que dividir este problema en 3 golpes fatales que la fama le da a estas leyendas de manera contundente. Número 1. El cerebro no está listo para el mundo. Piénsalo por un segundo. Biológicamente, a edades tempranas, todavía no sabemos manejar nuestras propias emociones. Ahora imagínate inyectarle a ese cerebro en construcción millones de dólares, adulación extrema y la presión asfixiante de que todo el planeta espera que seas perfecto.
Los casos como Macaulay Culkin y Lindsay Lohan son el ejemplo perfecto. Se les entrega el mundo cuando ni siquiera sabían quiénes eran ellos mismos. Se saltaron esa etapa normal de la vida donde aprendes a fracasar a pequeñas escalas. A ellos no se les permitieron equivocarse en privado como una persona normal. Cuando cayeron, lo hicieron en primera plana, frente a millones de personas, y eso destroza la autoestima de cualquiera. Número 2. El síndrome del cajero automático y las sanguijuelas. Pero el protagonista casi nunca cae solo. Aquí entra el factor más destructivo de todos, que es el entorno tóxico. Cuando un chico joven se convierte repentinamente en una máquina de imprimir billetes, mágicamente desaparecen los amigos de verdad y la casa se llena de manejadores, aduladores y a veces hasta de padres que ven a su hijo como un negocio. Fíjate en Elvis con el coronel Parker hasta que su cuerpo dijo basta. O Pelé confiando ciegamente en amigos que lo dejaron en la ruina financiera. A esa edad no se tiene la madurez ni la experiencia para distinguir quién te quiere por lo que eres y quién te quiere por lo que produces. Te conviertes literalmente en un cajero automático con patas. Te rodean personas que te aplauden absolutamente todo y que jamás te dicen la palabra no. Y cuando nadie pone límites, uno tampoco es capaz de ponérselos a sí mismos. La anestesia del éxito. Y cuando esa presión de mantenerte en la cima te empieza a asfixiar, ¿qué es lo que pasa? El ser humano busca válvulas de escape. Para Maradona, Mike Tyson o José José, esas válvulas fueron las adicciones. No es que un día se despertaron con ganas de destruirse sus carreras, es que era la única herramienta que encontraron a la mano para anestesiar la ansiedad, la soledad y el terror paralizante a dejar de ser los mejores. La fama temprana aísla, encierra en una burbuja de cristal donde el contacto humano real desaparece y el alcohol o las drogas se convierten en ese falso abrazo que ayuda a apagar la cabeza por un rato hasta que terminan cobrando la vida. Al final del día, estas historias están aquí para recordarnos una lección durísima. El talento duro te puede llevar a la cima del mundo, pero sin inteligencia emocional y sin una red de apoyo real, esa misma cima se convierte en una trampa mortal. Nos obsesiona aplaudir cómo suben, pero apartamos la mirada cuando el peso de esa misma corona los aplasta. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que hoy en día, con la presión extra de las redes sociales, los ídolos jóvenes están más protegidos o la caída es mucho peor que antes? Déjame un análisis acá abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si este tipo de videos acerca de leyendas del mundo del entretenimiento, viéndolo desde otras perspectivas, te gustó, dale like y suscríbete para no perderte más historias dentro del canal. Por aquí arriba te voy a estar dejando 2 videos que también te pudieran interesar de historias distintas. Y sin absolutamente nada más que decirte, yo me despido de ti y te digo hasta el siguiente video. Bye.